La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Y quiero hablar esta mañana de la inutilidad de la ley y el valor de Cristo. Inutilidad de la ley y el valor de Cristo. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 7, 8 y 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo ha venido exponiendo y explicando aquellos aspectos de los que humanamente podía sentirse orgulloso. Dice el versículo 4 de este mismo capítulo: si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. Los judaizantes se gloriaban, se vanagloriaban, presumían y alardeaban de su posición como religiosos de aquella época, de aquel entonces, donde exponían el judaísmo de una forma radical dentro de la iglesia cristiana. Y cualquiera que estuviera vinculado a este concepto de judaísmo, a este concepto de religión, podía sentirse, como estamos diciendo, orgulloso, vanaglorioso, y tanto era así que decían estos maestros judaizantes, falsos por cierto, que no era suficiente la fe en Jesús. Querían poner un aditivo, un ingrediente a la gracia. Decían ellos que no era suficiente la gracia. Ellos querían poner y añadir gracia y ley. Gracia y ley, un aditivo, un componente para añadir a la gracia del Señor. Y quiero decirle esta mañana que gracia y ley igual a nada. Atención, ley y gracia igual a nada. Gracia sola igual a todo. Amén. No hace falta ningún ingrediente a la gracia. No hace falta. Amén. Y estos hombres se sentían orgullosos, vanagloriosos, decían que no era suficiente. Y si alguien tenía que gloriarse, y si alguien tenía que presumir, este era Pablo. ¿Por qué? Él lo dice muy claramente. Lo dice muy claramente. Él dice, si alguien tiene que gloriarse, yo más. Y enumera 3, 4, 5 aspectos. Y él dice, circuncidado al octavo día. Circuncidado al octavo día. Es el primer elemento que Pablo usa y es algo que está conforme a la ley judía, al pacto mosaico. Acordaros que todo varón se tenía que circuncidar al octavo día. Era algo establecido, algo puesto en la ley. Él puede decir que se ha circuncidado al octavo día porque los padres, que eran judíos, eran los encargados. El niño no podía. Pero los padres eran los que tenían que llevar al niño a circuncidarlo, octavo día, conforme a la ley. Y era un mandamiento estrictamente establecido por Dios, que tenían que circuncidarse los niños al octavo día. Pablo lo usa para decir, vosotros no tenéis esta cualidad, porque posiblemente, de lo que Pablo está haciendo hincapié es que algunos abrazaban por conversión el proselitismo y no se circuncidaron al octavo día, sino que se circuncidaron a la edad adulta. No eran
circuncidados al octavo día. Él tenía que de alguna manera presumir y jactarse de esa condición, que él sí fue circuncidado al octavo día. Los demás maestros judaizantes posiblemente no se circuncidaron al octavo día porque eran prosélitos que habían abrazado por conversión la fe judía y dentro de ese concepto se habían circuncidado en edad adulta. No habían estado en el mandamiento ritualmente prescrito que era al octavo día. Amén. Y esto le otorgaba, a Pablo le otorgaba una posición que muchos no podían demostrar. Él puede decirlo, los demás no pueden decirlo. Eso para él era algo de, si vosotros tenéis que confiar, yo también tengo que confiar, yo más que todos vosotros. Segundo aspecto, era del linaje de Israel. Del linaje de Israel. Pablo no solamente era descendiente de Abraham, sino del linaje de Israel, heredero directo de las promesas del pacto, al empezar o al emplear el nombre de Israel y no Jacob. ¿Os acordáis? Al emplear el nombre de Israel y no Jacob, se destaca la identidad bendecida, otorgada, tras luchar con el ángel. ¿Os acordáis cuando Jacob lucha con el ángel? Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y bendijo Dios a este hombre y le puso por nombre Israel. Él no se identifica como heredero de Jacob, se identifica como heredero de Israel. Amén. Hay muchos pasajes que hablan de este pueblo escogido, que tiene muchas bendiciones. Son textos muy largos. Éxodo 19:5 hasta el 6, Números 23:9 hasta el 10, Salmo 147 del 19 hasta el 20, Amós 3:2, Romanos 3:1, 2, y este sí voy a leerlo. Romanos 3, porque este es cortito. Estamos hablando de los privilegios que Pablo podía utilizar para gloriarse más que todos los judíos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, porque le ha sido confiada la palabra de Dios. Este mismo libro, Romanos 9:4 hasta el 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, bendito sobre todas las cosas. Amén. Estos son los privilegios del pueblo escogido, lo que era Israel. Pablo era israelita de nacimiento, algo que no todos los judíos, aquellos maestros judaizantes, podían corroborar. Quiero decir que Abraham tuvo varios hijos. Muchos podían decir, somos hijos de Abraham. Por la línea de Ismael, los ismaelitas, los árabes también pueden decir que son hijos de Abraham. Por Esaú también pueden decir que son hijos de Abraham. Amén. Pero solamente los bendecidos, los que Dios dio el pacto y las promesas, fue a Israel. Muchos podían decir que eran hijos de Abraham, pero no todos podían decir que son hijos del linaje de Israel. Amén. De la tribu de Benjamín. Pertenecer a esta tribu situaba a Pablo dentro de la aristocracia espiritual y nacional de Israel. Importancia de esta tribu de Benjamín. ¿Qué importancia tenía esta tribu? Para que Pablo enumere que era la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere resaltar Pablo con decir que era la tribu de Benjamín? Benjamín era hijo de Raquel. ¿Os acordáis de Raquel? La mujer que amó siempre. Fue el único patriarca que nació en la tierra prometida. Tribu del primer rey de Israel, la tribu de Benjamín.
Esta tribu permaneció fiel a Judá tras la división del reino. ¿Os acordáis? 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. Pues Benjamín apoyó a Judá y se quedó. Cuando volvieron del cautiverio babilónico, fue la tribu de Benjamín y Judá los que formaron una alianza. Esta tribu destaca en el ámbito militar. Había un eslogan que decían: en pos de ti, Benjamín. Cuando salían a la guerra decían: en pos de ti, Benjamín. Y era algo tremendo, era algo glorioso. Mardoqueo es una figura clave en el libro de Esther. Y este hombre, Mardoqueo, o Mordejai, como queráis decir, era benjamita. Todo esto subraya que Pablo no era un israelita más, o un judío más, sino miembro de una tribu de honor. Está diciendo Pablo: soy de la tribu de Benjamín. Y Benjamín tiene una historia. Y Benjamín tienen unos conceptos y tienen unos ideales. De ahí soy yo. Vosotros no sabéis dónde sois. Yo sí sé dónde soy. Yo soy de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Y cuando dice esto, no era un judío helenista, un judío griego. Conservó la lengua y las costumbres y las tradiciones de su pueblo. Dominaba el hebreo, el arameo, cosa que los maestros judaizantes no sabían, porque tenemos que entender que en la diáspora judía muchos se dispersaron y en la diáspora pues algunos llegaron hasta Roma, Alejandría, Rusia, los países que hoy día conocemos, llegaron hasta ahí, esos lugares. Llegando a esos lugares, empezaron a hablar la lengua de ese lugar, pero ya no hablaban el hebreo. Ya no lo hablaban, lo habían perdido. Daros cuenta que Saulo de Tarso nació en una ciudad gentil, Tarso de Cilicia. Era una ciudad muy importante, como comentaba el otro día el pastor, una ciudad muy importante, culturalmente, era una de las grandes universidades que había en aquel entonces, pero Pablo iba a Jerusalén. Iba a Jerusalén y se formaba en Jerusalén. Es decir, que Pablo hablaba la lengua de origen donde estuviese, pero también hablaba el hebreo, o arameo en este caso. Sigo rápidamente porque son muchas cosas. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran un grupo muy reducido. Según se ha calculado, no había más de 6.000. Era un grupo reducido. Significa los separados, los que se separan de la gente común, la gente corriente, los separados. Y eran caracterizados por un rigor religioso. Pablo no solo pertenece a este grupo, sino que es hijo de fariseos y destacado por su celo. Vamos a leer un pasaje para corroborar que era fariseo. Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Vale, es este el texto. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de la nación de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hechos 26:5. Hechos 26:5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es decir, que era fariseo, de padres fariseos. Lo tenía, lo había heredado.
Mi padre fariseo, yo fariseo. Mi padre se ha encargado de que yo sea fariseo porque mi padre fue fariseo. Pero vosotros no podéis atestiguarlo. Y se podía gloriar Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En el judaísmo, el celo era la máxima expresión de fidelidad a Dios. Pablo llevó este celo al extremo, persiguiendo la iglesia, convencido de servir a Dios. Él creía que estaba haciendo algo glorioso. Mostrar celo, daros cuenta, Números 15, no, perdón, 25, te das cuenta hasta qué punto llevaba el celo. Números 25, 11 hasta el 13. Números 25, 11 hasta el 13. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, porque lo cual yo he consumido, por lo cual yo le he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Fines? La ira de Jehová se encendió contra el pueblo y Fines cogió una lanza y mató a un hombre. Y en ese acto de mostrar celo, la ira de Dios se aplacó y estableció un pacto perpetuo con él, porque mostró celo. El ideal judío era eso, mostrar celo por las cosas de Dios. Y Pablo estaba mostrando un celo terrible y tremendo. Creía que estaba haciendo la obra de Dios persiguiendo a los cristianos. Lo que pasa es que luego más tarde dijo, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero él creía que estaba haciendo la obra. Él creía que estaba haciendo lo de Dios. Respiraba amenazas, perseguía a los cristianos, los encarcelaba, les obligaba a blasfemar, les obligaba a hacer cosas que no convienen. En ese celo desmedido, su vida era acabar con los cristianos, hasta que se encontró con el que se encontró. Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te da el coces contra el aguijón. Menos mal que se encontró con el Señor. Menos mal. Si no, Pablo, como un Hitler, del siglo I. En cuanto a la justicia, ¿qué es la ley? Irreprensible. Irreprensible. Nadie podía sacarle falta. Nadie podía sacarle falta a Pablo. No había ser humano que podía sacarle falta. Nadie. Nadie podía sacarle falta a Pablo. Pablo alcanzó una justicia externa, irreprochable ante los hombres. Sin embargo, no se trataba de la justicia de Dios, que solo se recibe por fe. La ley no puede justificar el ser humano delante de Dios. No hay justicia humana, porque los hombres conocen lo de fuera, la fachada. La fachada. Samuel, tú ves por fuera, yo veo por dentro. El hombre no puede ver lo que hay en el corazón del hombre. Solamente Dios puede ver lo que hay en el corazón del hombre. Por eso, Pablo, la ley condenaba el acto. ¿Oíste qué fue dicho? El que mira por una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. La ley condenaba el acto. Condenaba el acto. Pero no miraba la codicia en el corazón. Y resulta que Pablo dice, el mandamiento que para la vida a mí me resultó para muerte. Pues escrito está, no codiciarás. Eso solamente lo ve Dios. Nos podemos poner muy justos delante de los hombres, muy justos, muy santos, muy sublimes, pero delante de Dios no hay quien se justifique.
porque por medio de las obras de la ley nadie será justificado, y la ley es el conocimiento de pecado. No hay obra que el hombre pueda justificarse. Entonces Pablo usa todas estas cosas. Circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, en cuanto a celo, perseguidor, en cuanto a la ley, irreprensible. Todas estas cosas que eran para él ganancia, de lo que podía presumir, los tiene como basura. Como basura. Todas estas cosas de las cuales la gente se enorgullece, se gloría, porque una cosa es delante de los hombres, otra cosa es cómo vivimos delante de Dios, porque Dios conoce el corazón más que nadie. Bueno, es el único que conoce el corazón del hombre, es Dios. Y Pablo, todas estas cosas que ha enumerado, donde los maestros judaizantes se glorían y enseñan y dicen y exponen, Pablo coge todo el currículum, todo, sin dejar ni uno, lo coge, lo envuelve y lo tira. Y lo tiene como basura, según el original, versión de 1909, como estiércol. La basura de más baja calidad. Ahí lo tiene Pablo, todo eso, de los que los demás se quieren glorificar y gloriar y enaltecerse. Pablo dice, vosotros tenéis que gloriarse, yo más. Pero sin embargo, todo esto que tengo más que vosotros y que nadie me puede señalar con el dedo, lo cojo, hago un paquete a la basura por ganar a Cristo. Enumeramos: circuncidado octavo día, del linaje de Israel, fariseo, irreprensible. Todo esto en comparación, hacemos balanza. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿Mi aval? ¿Mis cosas? Dice el apóstol Pablo, todas estas cosas las tengo como basura por ganar a Cristo. Antes eran cosas, ahora es Cristo. Antes eran cosas, ahora es Cristo. Pregunto, y quiero aplicar, ¿qué valor tiene para nosotros Cristo? Lo primero, lo máximo. Si Cristo no es el centro, No tenemos nada. voy a ilustrarles con una anécdota. En la época del medievo había una especie de concurso y dijeron, ¿alguien tiene alguna habilidad? Y uno levantó la mano y cogió una especie de carbón, en aquella época, y sin ningún artilugio humano, o mecánico, perdón, una circunferencia 365 grados, idénticamente clavado, 365 grados. Y este hombre dijo, ¿alguien tiene algo más que decir o hacer? Y un cristiano levantó la mano, yo, y cogió el carbón, ¡pam!, y puso un puntito en medio de la circunferencia. Y dijeron, ¿cuál es el sentido? Aunque está bien, está milimétricamente puesto bien, está en el centro, pero ¿cuál es el sentido? Y dijo el cristiano, sin esta circunferencia de nuestra vida, de nuestras cosas, de nuestras circunstancias, Cristo no está en medio, no sirve de nada nuestra vida. Si Cristo no es el centro de nuestra vida, es que soy fariseo, es que estoy circuncidado el octavo día, es que tengo. Si Cristo no es el centro, automáticamente, algunos ni lo sabemos. Si Cristo no es el centro de nuestra vida, hay un ídolo. Se llame como se llame, se ponga como se ponga. Y quizás algunos ni lo sabemos. Quizás ni lo sabemos. Porque hay circunstancias que van a revelar. Hay circunstancias que van a revelar cuál es nuestro centro de atención. Jehová dio, Jehová quitó.
dijo Job, Jehová quitó y Jehová dio. Cayó de rodillas y adoró. Tenía mucho, Job, tenía mucho dinero, tenía mucha posición, tenía mucho nombre, tenía mucho camello, tenía mucho asno, tenía mucho de todo. Tenía siervos, tenía de todo. Sin embargo, para Job, el centro no era todo lo que poseía. Para Job, su centro era Dios. Sin embargo, para la mujer no. Vivía con él. Los mismos hijos en común, la misma riqueza, la misma casa, los mismos sirvientes, todo igual. Sin embargo, en unos sacó a la luz lo que había para bien y para otro para mal. Es el centro de nuestra vida. Es el centro de nuestra vida, Jesús. ¿Valoramos mucho a Jesús? ¿Perdemos a Jesús en cualquier circunstancia? ¿Valen más las cosas que Jesús? ¿Valen más? La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué amamos? ¿Qué perseguimos? Detrás de cada palabra hay un espíritu. ¿Qué perseguimos? El apóstol Pablo dijo, sé vivir, sé vivir, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Por todo y en todo estoy acostumbrado. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? Que Dios no quiera, y lo digo de corazón, que Dios no quiera que se levante persecuciones en este país llamado España. Que Dios no quiera. A muchos de nuestros hermanos, Nigeria, estos países de África, les cuesta mucho ser cristiano, decir, soy cristiano, sigo a Cristo. A nosotros nadie nos dice nada. Te vas a la Plaza España, a la Plaza Cataluña, donde sea. El otro día estuvimos evangelizando, ahí en la plazoleta esta, y nadie se metía con nosotros. Algunos miraban raros y extraños, pero nadie se metía con nosotros. ¿Cuál es nuestro ideal? ¿Cuál es nuestra meta? Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Está Cristo en todas nuestras tareas? ¿Está Cristo en nuestra forma de proceder? ¿Está Cristo latente y patente? El apóstol Pablo puede decir, todo aquello que anteriormente era considerado ganancia, ahora es estimado como pérdida por causa de Cristo mismo. La gloria de Jesús eclipsó la gloria de Pablo. La gloria de Jesús eclipsó la gloria de Pablo. Necesitamos el conocimiento, la luz, la palabra, el Espíritu Santo que venga a nuestra vida, eclipsando nuestras metas. Porque él iba con una meta, él iba con un propósito, él iba con un trabajo, él iba con una diana. Sin embargo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, cambió la diana, cambió el propósito, lo cambió todo. Y lo que era ganancia, antes para él era ganancia, mostrar ese celo, ahora se convierte en pérdida. Pero igual, no me importa. Esa pérdida no me importa. Porque esa pérdida significa que tengo a Cristo. Y es que, hermanos, a veces no queremos perder. El problema es que no queremos perder. A veces nos pasa como los judaizantes, que queremos Cristo, pero esto también.
esto, pero esto también. Cristo y esta tradición. No pasa nada, Dios lo sabe. Pues ese es el problema, que Dios lo sabe. Que tenemos a Cristo, pero queremos esto porque lo hemos arraigado durante muchos años ahí y es muy difícil de sacar. Que Dios ilumine. Que Dios ilumine esa cosa que no sirve. Porque esa cosa es la gloria de Pablo, también puede ser en nosotros. Este carácter que tengo, que no hay quien me aguante, que Dios ilumine el carácter fuerte que tienes y que Dios ilumine tantas cosas que tienen que iluminar en nuestra vida para poder desecharlas. Porque si Cristo no ilumina, si Cristo no viene, Pablo sigue siendo lo que era, Saulo de Tarso. Sigue siendo Saulo de Tarso. Y la gloria de Dios eclipsó la gloria del fariseo llamado Saulo. Fue tanto lo que este hombre recibió, dice Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde entonces, los valores se invirtieron, las riquezas pasaron a ser miseria y el desprecio se convirtió en gloria. El que era perseguidor se volvió perseguido. El que perseguía y hacía blasfemar a los cristianos y hacía cosas con ellos, ahora estaba dispuesto a perder la vida por él. Entra cierto profeta en una ciudad, de quien sea este cinto, del varón que sea este cinto, lo atarán y lo apresarán. Todos llorando, todos lamentándose, todos llorando y alborotando. Y dice Pablo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis amedrentándome el corazón? Es que todavía no habéis entendido que no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a dar mi vida por él. ¿Qué encuentro tuvo? No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a dar mi vida por él. Yo doy mi vida por él. Total, que fue y lo ataron. Preso. Dice, no soy digno de ser apóstol, porque perseguí la iglesia. Le persiguió de por vida. Ese pensamiento le persiguió toda su vida. No soy digno de ser apóstol, perseguí la iglesia. Tremendo. ¿A qué estamos dispuestos por Cristo? ¿A qué estamos dispuestos por Cristo? ¿A qué? Porque no me salen las cosas como quiero, ya me enfado, tengo una pataleta, dejo de tener comunión, dejo de leer, dejo de orar, dejo de ayudar a los hermanos, porque no me salen las cosas como yo quiero. Porque, no sé, ponle tú el concepto que tú quieras. Este hombre dijo, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a dar mi vida por él. Eso es conversión. Eso es conversión. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer por él? ¿Hasta dónde? Dice, aquello que para los judíos era un instrumento de maldición, la cruz, para Pablo se convirtió en un pedestal de gloria. Para los judíos la cruz era algo maldito. Sin embargo, para Pablo dice, lejos esté de mí, que no voy a gloriarme que soy fariseo, ni octavo día circuncidado, ni soy aquello, ni lo otro, sino lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, excepto en la cruz de mi Señor Jesucristo.
¿Tenía Pablo por qué gloriarse? Sí. ¿En qué se gloriaba? En la cruz. En algo que era maldito. En algo que era de horror. En algo que era, Dios mío. Sin embargo, en eso él se gloriaba. En la cruz de Cristo. Ha cambiado toda su posición por la cruz. Ha cambiado todo su currículum por la cruz. Ha cambiado todo su nombre por la cruz. Ha cambiado toda su gloria por la cruz. Ya sabéis lo que significa la cruz, ¿no? El cambio de orientación que produjo en Pablo fue una renuncia plena y progresiva. No solo abandonó aquello que había dejado atrás en su conversión, sino todo lo que pudiera dificultar una plena, atención, una plena identificación de Cristo y su justicia. ¿A qué renunció? A la elocuencia humana. Y tenía Pablo, para decir. Renunció a su elocuencia humana. 1 Corintios 1:17. Acordado del pasaje tan famoso. 1 Corintios 1:17. Renunció a su elocuencia humana. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Renunció a su tranquilidad personal. El que era perseguidor se convirtió en perseguido. Y aceptó persecución, sufrimiento y desprecio. Lo que puede hacer un encuentro con el Señor. Lo que puede hacer un encuentro con el Señor. Esto no es un cuento de hadas. Es una realidad patente. Lo que un encuentro con el Señor puede hacer en una vida. Renunciar a todos sus valores, renunciar a toda su posición, y no solamente eso, sino a sufrir por Él, a padecer por Él, a renunciar a su gloria, a su persona, renunciar a su propia vida. Eso hace un encuentro con el Señor. La razón última de esta renuncia es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo utiliza un término y expresa una grandeza sobrepujante e incomparable. Conocer a Cristo no fue para él un conocimiento meramente intelectual, sino vital, transformador y eterno. Hay muchos teólogos que son inconversos. Hay teólogos que son inconversos. Que escriben, pero son inconversos. Intelectualmente. Para Pablo no. Hay un pasaje en la Biblia que dice, y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo renunció todo por un conocimiento excelente que sobrepasa todo entendimiento humano. Conocer a Dios. ¿Estamos conociendo a Dios? ¿Hasta qué punto conocemos a Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es tu renuncia? ¿Qué has dejado atrás? ¿Qué estamos dejando atrás? Desde entonces, Cristo pasó a ser su vida. Filipenses 1:21. Su identidad. Gálatas 2:20. Su gloria. Gálatas 6:14. Y su galardón. Vamos a leer. 2 de Timoteo 4:8.
Ay, Dios mío. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, a la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su galardonador. ¿Qué voy a recibir si dejo esto? ¿Cuál va a ser mi recompensa si dejo esto? ¿Cuál será mi recompensa si dejo mi vieja persona, mis viejos estándares, mis metas, mis proyectos? ¿Qué voy a recibir? La corona de justicia. Corona de justicia. ¿Valdrá la pena? Sopesa. Sopesa. Los placeres de este mundo. 4 días. Hace 3 días estaba jugando a las canicas. Hace 4 días estaba jugando a las canicas. Han pasado rápidamente. Hablaba muchas veces yo y Fefa diciendo, madre mía, ¿qué ha pasado? Han pasado 40 años. 42 años de matrimonio. 42 años de matrimonio. Y han pasado volando. No hemos ni enterado. Sin embargo, la vida eterna es algo glorioso. Es algo glorioso. Hay un pasaje en la Biblia. El apóstol Pablo dice, echa mano de la vida eterna. O sea, la vida eterna es algo futuro, pero podemos echar mano. Echa mano de la vida eterna. Déjate de los 4 placeres mundanos, de los 4 placeres carnales. Vive en esa dimensión, en la dimensión del Espíritu. Echa mano de la vida eterna. Es un anticipo. Vive para Él. Renuncia a muchas cosas que tenemos que renunciar, que es cierto. Pide luz, Señor, dame luz y dame fuerza para que deje esto. Porque merece la pena. Merece la pena. Considerarlo todo como basura para ganar a Cristo. Por amor a Cristo, Pablo lo perdió todo y lo consideró todo como basura, como estiércol, frente a la grandeza incomparable del Señor. Su objetivo ya no era la gloria humana, sino ganar a Cristo. No solo en un sentido futuro, sino presente, en vivir en Él, ser hallado en Él y experimentar una unión inseparable con Él. ¿Nos ha enamorado Cristo? ¿Nos ha enamorado Cristo? ¿Estamos enamorados de Él? ¿Vivimos para Él? Acordado de la reforma de las 5 solas. Solo Christus. Solo Él. Solo Él. Y Dios es un Dios celoso. No los comparte con nadie. Yo sí estoy enamorado de la Fefa, no quiero otra. Si estoy enamorado de Fefa, no quiero otra. ¿Para qué? ¿Estamos enamorados de Él? ¿Le servimos a Él? ¿Queremos agradarle a Él? Que Dios nos dé luz. Merece la pena. Con Él, no te voy a decir que tengas la felicidad al 100%, porque en este, pensando solo no hay felicidad al 100%, pero con Él somos más que vencedores. Con Él podemos seguir adelante. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Si alguien no tenía a Cristo, ven corriendo a Él, ven a Él. Él te dará paz, te dará fuerzas para sobrellevar. Dijo Pablo, he rogado 3 veces, pero no me lo quita. Me ha dicho, bástate mi gracia,
Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué glorioso. Que con Él, aun teniendo problemas y dificultades, podemos seguir hacia adelante. Ese es el Cristo que estamos proclamando en esta mañana. El Cristo incomparable, el Cristo glorioso, el Cristo que se encuentra con Pablo o Saulo de Tarso y los convierte en instrumentos de gloria y de honra para Él. Es importante saber a quién tenemos, a quién servimos, a quién adoramos, a quién nos sometemos, solamente por amor. Amén. Hasta aquí, hermanos. Damos gracias a Dios.